Tutieu envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. La puerta de la granja se abrió suavemente y la señora Lan le dio a Bao Lin una misión clara. Convence a Tutieu de que deje este lugar y venga a vivir conmigo. Su voz sonaba firme y en su mirada había una determinación inquebrantable. Sin embargo, cuando Lin bajó, el viento frío atravesaba los árboles y la duda comenzó a apoderarse de su corazón. Frente a Tutieu, en lugar de repetir las palabras de su madre, pronunció otras distintas dulces, pero cargadas de un trasfondo opuesto. No quería que Tutieu se marchara de allí, mucho menos que volviera a vivir con ella. Entre aquellas mentiras suaves, sus ojos dejaron entrever una lucha interna difícil de descifrar. ¿Era traición o un plan oculto? Notaría Tutieu la contradicción en sus palabras. ¿Cómo reaccionaría la señora Lan al descubrir que su hija había desobedecido? ¿Y la verdad? ¿Lin estaba protegiendo a Tutieu o lo estaba empujando a un peligro aún mayor? En la silenciosa habitación solo se escuchaba el tic-tac del reloj. La señora Lan dejó la taza de té sobre la mesa y clavó en su hija una mirada afilada. «Debes ir a la granja. Dile a Tutieu que tiene que dejar ese lugar y venir a vivir conmigo. De inmediato». Su voz no era alta, pero cada palabra sonaba como una orden imposible de rechazar. Lin se detuvo un instante. Una sensación indescriptible le oprimía el pecho, molestia mezclada con tristeza. Sus ojos vacilaron, quiso replicar, pero la garganta se le cerró. El silencio duró apenas unos segundos, aunque para Lin fue como una herida profunda en el corazón. No quería que Tutieu abandonara el lugar al que estaba tan unido, ni tampoco que cayera bajo el control frío de su madre. Pero frente a aquella mirada gélida solo pudo asentir. Por un instante una sonrisa frágil apareció en su rostro, escondiendo todo el torbellino que llevaba dentro. La señora Lan, confiada, no notó la vacilación en los ojos de su hija. La puerta se cerró tras ella y cada paso que dio Lin pesaba como una losa. En el camino hacia la granja, ella apretaba las manos con fuerza, respirando entrecortadamente como si estuviera a punto de entrar en una batalla. En su mente resonaban las palabras de su madre, pero en su corazón, otra voz hablaba. ¿Lin realmente transmitirá la orden de su madre? ¿O elegirá un camino completamente opuesto, arrastrando a todos a un peligro mayor? Al amanecer, una espesa neblina cubría el arroyo. El frío se filtraba por la piel y lo hacía estremecer. El canto de los pájaros a lo lejos se mezclaba con el murmullo del agua, formando una escena de extraña calma. Pero dentro de él crecía una sensación difícil de explicar, como si algo fuera a suceder. Caminaba despacio, con pasos cautelosos sobre las piedras resbaladizas. Al llegar a la trampa, el corazón le latía con fuerza. Cuando levantó la primera, sus ojos brillaron de emoción. Anguilas doradas grandes y fuertes se retorcían con energía como cintas vivas bajo la luz de la mañana. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sus manos temblaban de alegría. Un cesto lleno de anguilas. Nunca había tenido una pesca tan abundante. Pero la alegría duró poco, su expresión cambió y apareció una chispa de alerta. Levantó la mirada, observó a su alrededor y notó que el bosque junto al arroyo estaba demasiado silencioso, como si alguien lo observara en secreto. Rápidamente metió las anguilas en el cesto y volvió a colocar las trampas con cuidado. Una vez más desaparecieron bajo el agua cristalina, esperando el día siguiente. Pero justo al girarse para marcharse, un escalofrío recorrió su espalda. Desde los arbustos junto al arroyo, un par de ojos brillaron en la sombra, fríos e insondables. ¿Cuánto tiempo llevaba esa persona observándolo? ¿Y con qué propósito? En el huerto aún cubierto de rocío, Tutieu
Recogía con calma ramilletes de verduras tiernas. El viento movía las hojas, los pájaros cantaban sin cesar. Todo era el paisaje cotidiano de paz que ella conocía bien. Pero justo en ese instante, una voz apresurada sonó desde la entrada. «Tieu, ven, aquí tengo algo importante que decirte». Tieu se sobresaltó y levantó la vista. En la entrada estaba Bao Lin, erguida con una mirada seria y un tono que no dejaba espacio a la duda. Una sensación de inquietud cruzó el corazón de Tieu. Dejó la cesta en el suelo, se limpió las manos manchadas de tierra y con cautela dio unos pasos hacia adentro. Dentro de la casa, Lin ya estaba sentada en la silla. Su postura era tranquila, pero su mirada penetrante hacía que el ambiente se congelara. Tieu dudó un instante. Aún no había abierto la boca cuando Lin preguntó de golpe: «Tieu, hablaste con mamá el otro día, ¿verdad?». En ese momento el corazón de Tieu se detuvo un segundo. Asintió lentamente y respondió con voz serena: «Sí, fui a visitarla. Pensé que era lo correcto». Una leve sonrisa apareció en los labios de Lin, pero era más fría que el viento de la mañana. «Lo sé. Pero creo que ya tienes bastante trabajo aquí en la granja. Deberías quedarte a cuidar de este lugar. Arriba en la casa estoy yo para ocuparme de mamá. No hace falta que te preocupes más». Las palabras sonaban suaves, pero se sentían como un puñal envuelto en terciopelo directo al corazón de Tieu. Ella apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. La sensación de ser apartada, de que le arrebataran un lugar que sentía suyo, le oprimía el pecho. Antes de que pudiera responder, Lin se inclinó hacia adelante. Su voz bajó de tono, pero cada sílaba cortaba como una cuchilla. «Y dile a Uri, la empresa ahora está en caos. Él no puede quedarse aquí contigo para siempre. Tiene que volver, hacerse cargo de la compañía y mantener lo que le pertenece. No permitas que caiga en manos de otros». De repente, el aire se volvió irrespirable. El ventilador del techo chirriaba marcando el ritmo de una sentencia invisible. En los ojos de Tieu brillaba una mezcla de descontento, confusión y rabia contenida. Sabía bien que las palabras de Lin no eran solo por su madre, ni siquiera únicamente por la empresa, sino un movimiento encubierto para separarla de Uri. Las manos de Tieu temblaban, pero en su mirada había una luz firme y desafiante. Luchaba en silencio. Debía responder de inmediato o seguir aguantando. Afuera, el viento de la mañana golpeó con fuerza, haciendo crujir la puerta. La tensión era tan grande que parecía que con una sola palabra más, todo estallaría. Y en ese instante de silencio absoluto se escucharon unos pasos en la entrada. Uri apareció. Sus ojos se clavaron en las dos mujeres. Había alcanzado a escuchar el final de la conversación. El corazón de Tieu se detuvo por un instante. Lin se quedó rígida, pero solo un segundo después dejó escapar una sonrisa fina cargada de cálculo. La noche cayó, la oscuridad cubrió toda la granja y solo la luz amarilla de la pequeña cocina proyectaba las sombras de dos personas sobre el suelo. Uri acababa de regresar con el hombro del abrigo aún lleno de polvo del camino. Sus ojos mostraban cansancio, pero se suavizaron al ver a Tieu preparando con cuidado un tazón de fideos. El aroma humeante llenaba el aire, envolviendo el momento en una calidez rara después de tantos días de tormenta. Un cuenco de fideos humeantes fue colocado sobre la mesa. Los dos se sentaron frente a frente y sus miradas se encontraron sin quererlo. Por un instante la luz dorada los envolvió en una frágil paz, como si pudiera ocultar todas las tempestades de afuera. Tieu dejó los palillos lentamente dudando. «Uri, ¿alguna vez has pensado en volver a la empresa y ocupar el lugar de tu madre?». La pregunta cortó el aire como una hoja fina. Uri levantó la vista, sus ojos profundos reflejaban el parpadeo de la luz.
Guardó silencio durante mucho tiempo, golpeando suavemente la mesa con los dedos, como si luchara con una decisión demasiado pesada. Entonces extendió la mano y tomó la de Tutieu. Su voz ronca por la emoción rompió el silencio. Tieu: en este momento no quiero pensar en la empresa ni en esas luchas interminables. Lo único que deseo es vivir aquí en paz, contigo. Las palabras hicieron temblar el corazón de Tutieu. En sus ojos apareció un brillo de felicidad, pero enseguida una ola de preocupación la envolvió. Sabía bien que las intrigas allá afuera no soltarían tan fácilmente. ¿Podría esa promesa resistir el tiempo, o era solo un instante de debilidad ante el cansancio? Afuera el viento sopló con fuerza, haciendo que la puerta crujiera como una advertencia. El ambiente dulce se tiñó de inquietud. Tutieu bajó la mirada con voz entrecortada. Pero, ¿puedes huir para siempre? Si un día la empresa realmente cae en manos de otros, ¿no te arrepentirás? Uri permaneció en silencio, apretando fuerte su mano, como si con ese gesto pudiera disipar todas las dudas. Pero en sus ojos, la lucha interna seguía latente. Se quedaron sentados mucho tiempo. El tazón de fideos en la mesa se enfrió. Los fideos se endurecieron sin que nadie los tocara. Solo quedaba el sonido del viento silbando en el jardín, los insectos en la noche, y una pregunta suspendida en el aire. Esa noche permanecieron juntos mientras la comida se enfriaba sin que nadie la probara. Solo quedó flotando una duda que no dejaba de rondar. ¿La elección de Uri sería el amor o la responsabilidad? ¿Y tendría Tutieu el valor de escuchar la verdad que más temía? Bàn tay siết chặt lấy tay cô như muốn dùng sức mạnh ấy để xua tan nghi hoặc. Nhưng trong ánh mắt anh sự giằng xé hiện lên rõ. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt nhì giữa bàn đạo hứa hạnh, sợ nghỉ lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và vườn, tiếng côn trùng giá trị và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã lựa chọn của Uzi yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ căn đảm để cô đã không